Primero que nada, Leila Guerriero, periodista, editora, autora de libros tan conocidos como Suicidas del Fin del Mundo, como Plano Americano, columnista del País y pues básicamente una de las voces fundamentales de la crónica en Latinoamérica. Gracias por darnos esta entrevista, gracias por platicar con nosotros. A ti, Y a ti. pues quisiera empezar por preguntarte, Leila, en una de tus columnas recientes en El País, escribiste sobre esta idea de la privación de lo lejano. Quisiera Ujú. preguntarte si este es el sentimiento que define lo que es esta idea del encierro que estamos atravesando. ¿Es la privación de lo lejano es lo que lo define o qué lo define? Mira, antes que nada, gracias por la invitación a conversar. No sé si la privación de lo lejano es lo que lo define, pero sin dudas creo yo que es uno de los ingredientes más fuertes. Y ahora lo lejano está al otro lado del umbral de tu casa. O sea, no, lo lejano ya no es, el mundo ha quedado lejos, por supuesto. En este momento Ciudad de México o Bangladesh para mí están en Saturno y para todos los habitantes de esta que no estén en esos lugares. Pero además para todos nosotros el mundo ha quedado lejos en términos de que el mundo transcurre de la puerta hacia adentro de casa. El del umbral hacia afuera es como una especie de... Antes hablábamos del mundo exterior y pensábamos, no sé, en Marte, en la estratosfera. Y ahora el mundo exterior es esa cosa que está al otro lado de tu puerta y que es el supermercado de la esquina. Y para salir al supermercado de la esquina, por lo menos en algunos países como el mío, hay que hacer como toda una estrategia, salir con el barbijo, supuestamente infectarse, desinfectarse al regresar a la casa, desinfectar todo. Es como toda una... entonces el mundo, su naturalidad, la posibilidad de circulación con cierta despreocupación, podríamos decir, ha quedado lejos también, ha quedado lejos en el tiempo y espacialmente el mundo ha quedado lejos. A mí me pasó desde el primer día, tengo amigos que dicen que recién ahora les está pasando, ¿no? Pero cuando veía, creo que desde el segundo día del confinamiento, cuando veía en la televisión recitales, conciertos de antes de toda esta situación, veía todos esos cuerpos sudorosos, jubilosos, felices, apretados, a un cantante escupiendo prácticamente en el micrófono y toda esa mezcla. A mí me parecía como una escena que había quedado tan lejos en el tiempo y casi una escena de barbarie, ¿no? No porque yo no esté de acuerdo con eso, creo que ojalá volvamos a hacerlo, me sigue pareciendo una escena muy jubilosa, pero empezó a recorrerme una sensación de empezar a estar muy distante de todas esas cosas. Y cuando veía alguna película en la que, no sé, se mostraban las calles de París o de Nueva York, empecé a sentir muy rápidamente, y eso, digamos que yo he viajado mucho y estaba ya un poco harta de tanto movimiento por el mundo, empecé a sentir muy férreamente la imposibilidad de ir. O sea, ese mundo que está allá afuera ya no es un mundo posible, ¿no? Por lo menos por ahora. Y eso sí, esa conciencia de privación de lo lejano, que estaba citada de un libro de Hervé Guibert, que se llama El amigo que no me salvó la vida, él hablaba en términos de... Hervé Guibert es una persona que se contagió de HIV y murió de SIDA, y él llevó un diario, que era este libro, El amigo que no me salvó la vida, un diario, una escritura medio fragmentaria, digamos, y él se refería, por supuesto, eh, al tiempo, a la privación de lo lejano como la posibilidad de hacer cualquier plan que durara, que tuviera una duración siquiera de meses, ¿no? En términos de tiempo, porque no tenía tiempo. Y esa es la conciencia de privación de lo lejano, que de alguna forma, no quiero ser irrespetuosa con la gente que está padeciendo una enfermedad fuerte o quizás terminal, digamos, pero hay algo en esa experiencia de fin que se parece de alguna manera, ¿no? Me decías en los correos que intercambiamos antes de esta entrevista que el tema de tener tu radar a la casa de historias y cómo esta situación, bueno, interfiere un poco con ello. Primero que nada, ¿cuáles son las historias que te interesan en este momento?
Las historias que me interesan son las que me han interesado siempre, o sea, como muchas, diversas, y están allí en un cajón esperando, porque yo sé que en este momento no es el momento más adecuado para salir por las pampas argentinas a contar las historias que tengo pendientes, digamos. Sé que hay incluso, o sea, digo, soy consciente de una imposibilidad de moverse de una manera fluida, y por lo tanto eso conspira contra la posibilidad de poder hacer un trabajo de campo interesante. Entonces, como no me interesa contar las malas, esas historias, por ahora no las voy a contar y las voy a dejar para más adelante. Ahora, hay toda otra clase de escritura que tiene que ver con la escritura más coyuntural, que está relacionada con estas columnas, por ejemplo, que vos decías que hago para El País. En ese sentido, yo creo que hubo todo un primer un primer impulso, aluvión, tendencia, corriente, como quieras llamarla, que tenía que ver con no se puede escribir de otra cosa que no sea esto. O sea, era tan absolutamente invasivo el tema, lo sigue siendo, que era muy difícil ser columnista y no tocar el tema. Entonces, bueno, yo, digamos, miraba, tenía una serie, empecé a hacer una serie de anotaciones que se llaman Desde el Balcón, en las cuales iba tomando notas de cosas que veía por el balcón, ¿no? Por ejemplo, el primer día del confinamiento, recuerdo que empezaba la nota diciendo, hoy presencié un crimen. Y era porque ese día había visto desde la ventana de mi balcón una pareja de dos chicos muy jóvenes, borrachos, que se estaban dando unos besos temibles sobre el capó del auto que estaba estacionado enfrente. Y esa escena, que eran dos personas, aquí los llamamos cartoneros, recogedores de residuos que viven del reciclaje y todo esto, ¿no? Eran dos personas pobres, y estaban muy borrachos los dos y se estaban acometiendo a besos. Y en esa escena, que en otro momento podía ser, bueno, no sé, una escena de dos chicos borrachos dándose besos y qué sé yo, ahora esa nueva configuración de la cuarentena, de la distancia social, de no besarse, de no abrazarse, tenía unas implicaciones, implicaba casi una especie de crimen mutuo, ¿no? Un suicidio y un homicidio, quizás no estaban ni siquiera contagiados. Entonces estoy como muy a la pesca de todas esas cosas, y estuve muy a la pesca de todas esas cosas, y ahora ya siento que es momento como de cambiar de tema, de decir, bueno, hablemos de otras cosas. Sigo muy interesada en todas las configuraciones a nivel social, que esto está cambiando, cómo ha cambiado el discurso de los periodistas, cómo ha cambiado el discurso de los políticos, cómo ha afectado la percepción de la gente de cosas como el temor a la muerte, al paso del tiempo, cómo el cuerpo ha perdido espacio en el espacio público, para ser redundante, cómo el cuerpo del otro es una especie como de posible bomba viral, cómo se mira a los contagiados, cómo digo, me interesa mucho ese cambio de significados que se está produciendo, en algunas ocasiones incluso no solo me interesa, sino que me alarma mucho. Y seguramente voy a estar escribiendo sobre todas esas cosas. Pero también creo que es interesante volver la vista hacia otras cosas. No sé, hablar de artefactos culturales, hablar no sé, de viajes recordados, de libros, de todas cosas que tengan a lo mejor alguna relación con alguna cuestión de la naturaleza humana muy esencial, que puede ser también la muerte o la idea del paso del tiempo, lo que fuere, pero abordarlo como desde otro lugar, ¿no? Perder un poco la idea esta de que todo lo que uno tiene que escribir es relacionado con la pandemia. Uh-huh. Y también, por supuesto, sigo haciendo, acabo de hacer hace una hora una entrevista de 4 horas con un gran escritor argentino, al que estoy entrevistando también, para un perfil. Así que bueno, digo, sigo interesada en los temas que me han interesado toda la vida, midiendo el tamaño de mi ambición, sabiendo que no puedo hacer ahora el perfil definitivo de Gaëtale S. O sea, definitivamente la labor periodística, tal como tú la practicas, tal como tú quisieras practicarla en estas circunstancias, pues no se puede llevar a cabo con total libertad. Mira, con otros lo que pasa es que no sé si quiero hacerlo. Sí se puede hacer, ¿eh? Yo esta entrevista que hice recién me dejó sumamente satisfecha. O sea, siento que llegué, no pierdo cercanía con la pantalla, extrañamente, porque no me pasa eso. Puedo generar empatía y cercanía, pero hay cosas que tengo ganas de hacerlas de manera presencial y quiero observar, me da curiosidad ver qué hace el entrevistado
en otras instancias que no sean las de las entrevistas, etcétera. Por supuesto, si esto se prolongara, encontraría la manera de hacerlo a como sea, uno siempre encuentra la manera. No es que no tenga ganas de hacerlo. Y es muy posible que empiece a hacer algo en una dirección para construir un perfil importante y empiece a hacerlo de esta manera digital, digamos, ¿no? Virtual, quiero decir, por Zoom, y después, bueno, cuando esto se relaje un poco, pase a una instancia más presencial, ¿no? Pero ¿crees que el periodismo de investigación, el periodismo de calle, de denuncia, ha estado, ha podido seguir, digamos, actuando de manera normal en estas circunstancias, en Argentina específicamente, o ha sido como una especie de cortapisa a la labor de los reporteros, de los diarios cotidianamente? Bueno, por un lado, los trabajadores de prensa tenemos un permiso de circulación. Yo, aunque no sea una trabajadora de prensa diaria, tengo un permiso de circulación natural, porque si tengo que ir a ver un entrevistado y tengo la suerte de que además ese entrevistado me reciba en su casa, porque también está eso, la gente no tiene, o sea, digo, por más que uno pueda ir a visitar al entrevistado, quizás el entrevistado no tiene ganas de que uno llegue a su casa, porque no sabe con quién estuvo uno, bueno, nada, digo, temores normales y uno tiene que respetar el miedo del otro. Eso para mí yo no tengo temor, pero si hay alguien, bueno, no tengo temor, pero tampoco soy una incauta kamikaze que ando por la calle tosiendo y abrazándome a los semáforos, digamos, no lo hago eso. Entonces digo, los trabajadores de prensa hemos tenido esa posibilidad de circular y ver. Me parece que por supuesto hay cuestiones que se han visto restringidas, primero que nada por esta cosa que te digo, o sea, por más que uno pueda salir a la calle a ver, hay muchas instancias de esas realidades que están impedidas por una cuestión de que la gente no quiere recibir un periodista en este momento. No sé si este es el gran momento para ponerte a investigar el tráfico de armas entre dos países o qué sé yo, porque las posibilidades de moverte hasta la frontera, las posibilidades de hablar con gente, de recoger testimonios, van a ser como más difíciles. Creo que de todas maneras esos temas han quedado un poco relegados y eso sí me preocupa, que todas las instancias que no tengan que ver con el coronavirus y que tengan que ver con todos los demás problemas que tenemos los países, sobre todo en América Latina, investigaciones de todo tipo, de corrupción, de contrabando, de tráfico, de narco, de esto y lo otro, hayan quedado en una especie como de limbo. Y eso no depende solo de los periodistas, digamos, depende de los poderes judiciales, digamos que todas las leyes se hayan pasado para el 2021, que todo lo que no sea coronavirus parezca no tener importancia. Aquí en mi país, por ejemplo, en el norte argentino, en Tucumán, mataron por la espalda a un señor de apellido Espinosa, que era un peón de campo, que venía de ver una carrera, acá le llamamos carreras de cuatreras, o son unas carreras ilegales de caballos, digamos, son carreras de caballos básicamente, ¿no? En esta situación de cuarentena, regresaba y aparentemente la policía los paró a él y al hermano por estar rompiendo la cuarentena. Te estoy hablando de un paisaje en el mero medio del campo, la nada, un lugar que se llama Simoca. Y este señor fue baleado por la espalda por la policía agarró el cuerpo, lo llevó a la comisaría, el comisario dijo a este hombre hay que hacerlo desaparecer, lo metieron en una bolsa, lo llevaron a 200 kilómetros, lo tiraron en otra provincia y la familia lo estuvo buscando otra semana hasta que uno de los policías confesó lo que habían hecho con el cuerpo. Bueno, ahora están todos los policías detenidos y qué sé yo. El espacio que ocupó eso en los discursos de los funcionarios públicos fue casi igual a cero, digamos, acá en la Argentina. Si esto mismo hubiera pasado en otro momento, sin esta instancia de pandemia, esto hubiera sido un escándalo nacional, como lo fue en su momento la desaparición de un muchacho que se llamaba Santiago Maldonado en el sur de la Argentina. Entonces, ahora, sin embargo, los únicos que protestan y hacen marchas son los familiares y los vecinos de este señor Espinosa, y hay un gran silencio de todas partes. Entonces yo siento que esta situación también es como una especie de cosa muy devoradora que sirve y justifica que olvidemos otros temas que para mí siguen siendo igual de fundamentales, ¿no? La violencia contra las mujeres, los problemas de los pueblos indígenas, de los pueblos aborígenes, la segregación, la discriminación, la brutalidad policial, etcétera, y todo eso parece que, como el gran problema es el coronavirus, no tenemos que ocuparnos de eso. Claro, problemas que además
pueden de hecho verse exacerbados en esta situación, ¿no? El tema de la violencia contra las mujeres, el tema de la corrupción en cuanto a las adquisiciones de equipo médico. Totalmente. Bueno, sabés que esta situación de confinamiento ha producido, muchísimas muertes de mujeres, acá en la Argentina por lo menos, porque eso es otra cosa, ¿no? Sí me parece que desde las noticias, desde los periódicos, todo se ha vuelto sumamente provinciano. Si vos lees la República de Italia, el País de España, el Tiempo de Colombia, La Nación de Argentina, La Tercera de Chile, son todos periódicos que en su portada durante mucho tiempo, ahora algunos periódicos están empezando a hacer otras cosas, pero solo miran su propia realidad. O sea, es tan fuerte la realidad que lo que está pasando allá afuera, digamos, que se empezaron, todos los diarios se han transformado en diarios locales. O sea, el País de España empieza a ser un diario solo de España, La Nación de Argentina empieza a ser un diario que te habla solo de Argentina, La Tercera de Chile solo te habla de Chile, y antes abrías la portada de un diario y encontrabas noticias de Perú, de Italia, de esto, del otro. Entonces, ese es como un mundito, pero venía esto a cuestión de la cuarentena. Acá en la Argentina las muertes de mujeres por sus parejas, digamos, femicidios, en esta situación han subido muchísimo. Y para las mujeres es una situación muy desgraciada también, el hecho no solo mujeres, digamos, que han llegado al extremo de estar muertas, aniquiladas por sus parejas, sino que también se han profundizado situaciones de maltrato, de violencia psicológica, por tener que estar en confinamiento. Vos sabés que en el confinamiento todas las emociones y todo como que se agiganta, ¿no? Se expande, se amplifica. Y bueno, los pequeños roces, los pequeños malestares, mucha gente no los lleva, no los sobrelleva con armonía. Y todo esto para muchas mujeres se ha transformado en una pesadilla doble, ¿no? A veces no pueden salir a trabajar, no tienen plata, no tienen dónde ir, están confinadas, están con sus hijos, no pueden salir porque no pueden dejar a sus hijos solos con un hombre así, son maltratadas, pero, o sea, es como una cárcel dentro de la cárcel, es muy desesperante eso. O sea que los periodistas, a pesar de no estar físicamente confinados, están, por decirlo de alguna forma, temáticamente confinados al tema del coronavirus. Yo creo que sí, y que se busca poco por fuera de eso, sí. Uh-huh. Que de pronto es un poco lo mismo que le ha pasado a las revistas, a los círculos literarios, que de pronto la primera reacción aparente fue como voltear a ver a la tradición de literatura de la peste, y de pronto todas las revistas literarias, Letras Libres incluida, empezamos a sacar diarios de la peste, a examinar cuáles eran las obras de la peste y tal. Y bueno, pues es esta cosa de dos tiempos. Esto es lo inmediato. La pregunta es, ¿tú qué crees que va a pasar en lo mediato? ¿Qué va a venir en términos de la producción literaria y de la producción periodística de más largo aliento tras la cuarentena? ¿Va a venir un refugio en otros temas? ¿Vamos a querer hablar de cualquier otra cosa más que esto? ¿En qué momento vamos a hacer la recolección de lo que pasó ahora? Mira, yo no sé, no soy pitoniza, digamos, pero me parece que está llegando un momento un poco como de hartazgo temático, de ya, me parece como ni querer seguir produciendo, ni querer seguir leyendo tanto acerca de esta circunstancia. Se han producido textos bien interesantes en estos diarios de cuarentena que vos decís, ¿no? Por supuesto hay mucha literatura del yo que empieza a ser un poco, que no tiene tanta calidad a veces y que es un poco como, bueno, ya, o sea, no me cuentes de nuevo lo agobiado que estás, lo deprimido que estás, o lo exultante que estás porque de pronto descubriste que te gusta ser masa madre, que esa es otra, ¿no? El optimismo eufórico, maníaco, de, el tiempo que paso con mis hijos, y está el otro que, todos los días me quiero tirar por la ventana. Pero en el medio hay cosas que están muy bien, digamos, yo he leído cosas realmente impresionantes, me gustó mucho un texto
que salió allí de un autor mexicano que me gusta mucho, que es Julián Herbert, después un texto de la argentina Mariana Enríquez sobre la pandemia. Digo, cosas bien interesantes. Creo que, por supuesto, va a llegar el típico momento post-pandemia en el que las revistas y los diarios se van a llenar de nuevo de balance, ¿no? Lo que nos dejó la pandemia. Todo eso, como digo, porque va a haber una vacuna seguramente, o un tratamiento por lo menos, y todo esto va a haber notas de tendencias, de cosas que cambiaron con la cuarentena y ya no se volvieron a desinstalar, como, no sé, el bendito teletrabajo, seguramente. Muchas empresas están aprovechando todo esto para mandar a los empleados a trabajar a sus casas, no pagar ni luz, ni internet, ni agua, ni almuerzo, ni nada. Entonces digo, hay un montón de cosas que van a ser funcionales para los empleadores y para otras instancias. Y me parece que después, como siempre pasa, nos vamos a olvidar un poquito, me parece. Siempre va a quedar esa especie de magullón fuerte de trauma, porque es un trauma, es un duelo, sin duda. No olvidemos todo esto. Hay que decirlo que hay gente que ha perdido la vida, y no solo gente que ha perdido la vida, sino gente que ha perdido a familiares y ni siquiera ha podido ir a sus velatorios. Digo, es como una situación hiper traumática para mucha gente. Para nosotros, por ahora lo es. De esta manera, seguimos vivos y quizás tenemos la suerte de que no hemos tenido un impacto fuerte en nuestras familias, allegados, conocidos, amigos. Ojalá sea también tu caso. Pero hay mucha gente que lo ha pasado pésimo en cuestiones de vida o muerte. Pero yo creo, digamos, que va a haber no un volver a hacer de cuenta como que no ha pasado nada, porque, como te digo, creo que la conciencia del trauma queda, y me parece a mí que la sensación que no se va a ir en mucho tiempo es: esto puede volver a pasar y puede ser también peor. O sea, puede ser un virus más mortal, puede ser un virus más contagioso, puede ser un virus que no haya ninguna posibilidad de que te salves de nada. O sea, que no sé nada de infectología, perdón, no quiero alarmar con esto, pero si esto hubiera sido el ébola, con esta capacidad de contagio y de dispersión y qué sé yo, creo que el pánico hubiera sido ¿no? Una cosa mucho más, que ya lo es, hay gran pánico. Pero siento que de a poco, no soy demasiado optimista en términos de que vayamos hacia una sociedad mejor, ni cosa por el estilo. No es lo que, o sea, sí, por supuesto hay muchas muestras de solidaridad y todo, pero lo que yo veo un poco es como los hogares transformados en un lugar creo que escribía de eso el otro día, como de apagamiento de la angustia, ¿no? Abroquelémonos acá, hagamos de cuenta que afuera no existe, amasemos, cocinemos mucho, tratemos de lidiar como podemos con los niños, que también es todo un lío y qué sé yo qué cuánto, pero hay como una especie de cápsula. Me resulta difícil saber cuánto va a persistir el tema de la pandemia en los medios. Me parece que, conociendo un poco el mundo desde adentro, no mucho, que cuando esto deje de ser noticia, cuando haya un cansancio social, cuando haya digamos, una vacuna, un tratamiento, yo siento que ya no vamos a estar ocupándonos tanto del tema, y eso se va como a correr, y volveremos a los temas de siempre, ¿no? Capaz se harán notas sobre escritores que tuvieron coronavirus, pintores que no sé qué sé cuánto. Seguramente será un género. Lo que sin dudas me parece que va a quedar es, en muchas formas del arte, esta sensación de inminencia, esta sensación de peligro germinando en diversos tipos de obras, ¿no? No sé si, seguramente el COVID va a engendrar toda una literatura, todo un arte, toda una cosa, pero no como tema específico solamente, sino también como como sensaciones, ¿no? La urgencia, la inminencia, el desamparo, el no hay salida, el no hay lugar donde esconderse, no hay. Hoy, salvo que te tomes una cápsula a la luna, no hay nada. Ahora que decías esto del modo en el que los periódicos están centrados todos en lo que pasa en los países, parte del asunto es que la pandemia ha tenido rostros muy distintos en cada país, y que eso ha dependido en muy buena medida de la naturaleza del liderazgo político en cada país. No es lo mismo estar pasando la pandemia en Alemania con Angela Merkel que en Brasil con Bolsonaro. ¿Cómo ha sido el manejo del gobierno de Alberto Fernández en Argentina?
Mira, no sé si puedo, yo digo, me siento mucho más segura estando en este país que estando en Brasil, digamos, eso está claro. Me parece que se tomó una decisión que fue hacer un confinamiento, una cuarentena como muy adelantada, empezar muy temprano con eso, con esa obligación de no salir de casa. Eh, Eso permitió de alguna forma contener los contagios, contener la cantidad de fallecidos. Ahora están creciendo un poco y justo en este momento en el que se está creciendo un poco, en casos de contagiados y de muertos, esa especie como de amenaza en el horizonte que estaba todo el tiempo comunicada desde los infectólogos y los funcionarios, el presidente, digamos, como que bueno, el pico va a llegar a fines de mayo, el pico va a llegar a principios de junio, el pico va a llegar a fines de junio. Justo en ese momento en el que se supone que estamos como llegando al pico, se están teniendo que tomar medidas de flexibilización de laboral, de apertura de comercios y todo eso, porque la gente está económicamente asfixiada. Entonces, mi sensación es que, si bien me parece que se tomó una medida que aparentemente es una medida retrógrada, digamos, por el confinamiento, ¿no? Que es una medida que lleva siglos en el mundo, pero aparentemente, y como nos dijeron, es como la única. Me parece que el componente económico no se tuvo tan en cuenta. No, la gente, digamos, de alguna forma, como dócilmente adoptó este confinamiento. Yo debo decir que desde el minuto cero en que dijeron que empieza la cuarentena, me imaginé que esto iba a durar meses. Hablando con amigos y conocidos, no fue esa la sensación que ellos tuvieron. Ellos de verdad creyeron que iba a ser una cosa de 15 días. Yo dije, o sea, me lo dije a mí misma, no quise alarmar con esto a nadie porque uno no puede transmitir sus alarmas a gente que está pensando de otras maneras, digamos, me parece. Y esto se alargó de a 15 días, de a 15 días, de a 15 días, ya vamos por el día número, no sé, 90, vamos a pasar, el 28 de junio creo que van a ser como 100 días o algo, o sea, este año nos vamos a pasar más tiempo confinados que sin confinar. Eso en un país con un porcentaje de desempleo o de empleo en negro, quiero decir informal, muy alto, es dificilísimo de manejar, sin tener un plan económico acorde con eso. Acá el único plan económico acorde, bueno, es el único que se puede tener, que parece ser que es emitir dinero y por lo tanto provocar una inflación fuerte, ¿no? Pareciera que no se han tenido en cuenta algunas cuestiones relacionadas con eso y tampoco, mira, si uno piensa que estaban esperando que la Organización Mundial de la Salud definiera si esto era una pandemia o no, digamos, para elevar los niveles de alarma y todo, se supone que la Organización Mundial de la Salud es un ente al que mucha gente le otorga una capacidad de pensar cuestiones relacionadas con la salud que tiene cierta autoridad. La definición de salud que da la Organización Mundial de la Salud es que es un conjunto de cosas que no solo implican la salud mental, implican también la salud psíquica, la salud física, implican también la salud psíquica, etcétera, etcétera. Y yo creo que hay muchos componentes de eso que se define como salud según la OMS, a la que, insisto, le damos la autoridad supuesta para opinar acerca de la salud de todo el mundo, que no se tuvieron en cuenta. O sea, no se pensó en la angustia como un síntoma político. Yo creo que a esta altura lo es un síntoma, la angustia es una situación política en este momento. Y hasta un poco se lo ha ninguneado, y te sigo hablando de la situación acá en el país, no estoy hablando de la situación general. De hecho, el presidente en un momento dijo, y fue muy criticado por eso, en una conferencia de prensa alguien le preguntó qué le diría a la gente que siente mucha angustia, y el presidente se enojó y dijo algo así como que, ¿usted sabe lo que es angustia? Angustia es pensar que uno se puede morir, quedarse en la casa a resguardo no es angustia. Bueno, que el Estado le venga a decir a uno por qué cuestiones se puede angustiar o no, a mí me parece que no es algo que esté bien. Y creo que hubo muy poca empatía con esa sensación de agobio, de angustia, pero no solo por el hecho de estar encerrado, sino por el hecho de estar encerrado, de no poder ir a trabajar, de la angustia de no saber con qué vas a sobrevivir, la angustia de ver qué pasan los meses y si sos clase media y tuviste la suerte de tener ahorros que te los vas comiendo y que no hay perspectiva de que en el futuro cercano puedas llegar a volver. O sea, digo, cuando la perspectiva es el deterioro, la decadencia, la miseria,
es muy difícil decir, indicarle a una persona que por esas cosas no se tiene que angustiar. Entonces me parece que se manejaron bien algunas cosas y me parece que hay otras cosas que no se tuvieron en cuenta en ese componente, ¿no? Más allá que este discurso de el Estado nos cuida, el Estado lo hace por tu bien, a mí me despierta de todos, del gobierno argentino, del gobierno chileno, del gobierno mexicano, de quien sea, a mí me hace un ruido por todas partes, digamos, ¿no? Que es una de las preocupaciones que hay en torno a los saldos que va a tener esta pandemia. Supongo que leíste los artículos de Byung-Chul Han y de Ujú. Harari, como esta idea del Estado tecnovigilante que con el pretexto de la salud se va a inmiscuir pues en la vida privada de las personas, etcétera. Mm. Esto entonces pensarías que es un probable saldo de esta pandemia. Mira, yo creo que hay un artículo de Naomi Klein también muy interesante al respecto, que cuenta un poco como toda la reconfiguración de Nueva York que se está haciendo entre, bueno, las autoridades y como si te dijera, no sé, el presidente de Google. O sea, es como, digo, llamar, sí, sin dudas. Yo creo que hoy en día los datos se han transformado, ya eran muy valiosos y hoy en día hay un tráfico de datos que es como un tesoro para todos los que quieren obtener nuestra información. Y yo creo que sí, los estados de hipervigilancia son una posibilidad muy real. Digamos, somos habitantes del pánico, somos habitantes del encierro, somos habitantes de... Entonces, cualquier rendija que se abra eso, si mañana te dicen, mira, Emilio, para poder salir de tu ciudad y ir a, no sé, Monterrey o Madrid, vas a tener que dejar que te instalemos un chip que continuamente, cada hora, te haga un pequeño análisis de coronavirus, qué sé yo, y que va a servir para posibles enfermedades futuras, que nos va a enviar todo el tiempo la temperatura corporal, que nos va a hablar de cuáles son los movimientos que haces para evitar que te metas también vos en un área infectada. Y esa es la única posibilidad que tenés para moverte. ¿Vos vas a decir que no? Si te dicen que junto con la vacuna te van a inocular un chip con un GPS para geolocalizarte y si no, no te colocan la vacuna, ¿vas a decir que no? O sea, digo, siempre te van a decir es por tu bien, para protegerte, porque en realidad no queremos que te muevas por una zona. Se te va a generar en el cuerpo un zumbido en el oído cuando te estés acercando a la zona donde haya una persona con coronavirus 19, 20, 42, 65, digamos. Ujú. Entonces siento que los estados en este momento tienen algo muy peligroso en sus manos, que es la complacencia de la ciudadanía asustada. Acá en la Argentina decimos el miedo no es sonso, ¿no? El miedo en sí no es sonso. Y yo siento que el miedo es una especie, es como un virus, digamos, que para sobrevivir y seguir captando entidades humanas en las cuales sobrevivir y habitar, habilita todos estos movimientos, digamos, decir, bueno, el Estado lo está haciendo por mi bien, para cuidarme y para cuidar. Entiendo que por supuesto hay un montón de precauciones que tenemos que tomar con esta pandemia, con este virus, que sí, que de verdad son eso, o sea, cuidarse uno, cuidar al otro, pero ¿hasta dónde puede llevar eso? El discurso del bien puede ir muy lejos y puede terminar siendo muy perverso también, ¿no? A mí eso me preocupa. Y lo otro que me preocupa es que hay un montón, digo, casi no hay gobierno que no esté en este momento gobernando en estado de excepción. Entonces, el estado de excepción deja de ser excepcional cuando se transforma en el único estado en el que sabemos vivir o en el que los gobernantes no gobiernan. ¿Cuándo va a terminar el estado de excepción? ¿Qué cosas no va a aceptar la gente asustada como con la justificación de, bueno, esto es porque estamos en un estado de excepción? Es muy complejo y por eso creo que el rol del periodismo también es tan importante en este momento no para controlar, digo, para marcar esas cosas, para subrayar, para decir, ojo, no es natural. Yo, por ejemplo, veo con alarma y horror el relato público acerca de la gente que está contagiada. O sea, como si el contagiado fuera un culpable.
Aquí, por ejemplo, a la gente, ayer le quemaron la camioneta de reparto a un verdulero en una ciudad del interior que se había contagiado de coronavirus por venir a buscar a Buenos Aires verdura para vender en Junín, se llama el pueblo. Le quemaron la camioneta, no tiene más instrumento de trabajo y el señor se contagió. Él no se contagió porque quiso, digamos, pero esa culpa del contagiado, el contagiado como el apestado, como el leproso, viene de siglos. Y también ahora creo que es un discurso que instalaron en buena parte de los medios de comunicación y el poder en torno a todo este campo semántico que han formado, que tiene que ver con la denuncia, el aislamiento, la separación del infectado de su núcleo familiar, los sospechosos, o sea, digo, todas las cosas que están relacionadas con la infección tienen palabras que son dignas de digamos, un estado casi policial, ¿no? Y eso me preocupa muchísimo. Es un lenguaje muy de infectólogos, muy de sanitaristas, pero también muy descorporalizado. O sea, no tiene conciencia de que ahí estamos hablando de sospechosos y qué sé yo, pero estamos hablando de gente que se contagió no porque quiso salir, no salieron a comer cucharadas del virus, se lo pescaron sin querer, digamos, ¿no? Y los medios creo que entraron en esa tónica también, hablando de los contagiados o contagiosos o como fuere, como irresponsables, fueron a correr y contagiaron qué sé yo, qué sé cuánto, un imbécil que contagió a toda la familia y mató a su abuelo. Yo no sé en qué momento nos transformamos en eso. A mí eso sí me parece que es como la jauría, ¿viste? Como eso, el hombre es el lobo en hombre. A mí todos esos relatos en torno a la gente que, bueno, que está enferma, lo está pasando mal, y encima si sos un chico que contagió a su abuelo, el abuelo se murió, no hace falta que te digan sos un imbécil, sos un irresponsable, ya está, suficiente trauma, es un horror. En medio de todos estos aspectos negativos, los hay optimistas, ¿no? Hay gente que ha escrito, o quizá en la prensa, en las redes sociales, sin lugar a dudas, sobre las posibilidades que la pandemia brindaría en cuanto a fundar un nuevo orden económico, en cuanto a inaugurar una nueva relación con la naturaleza. O sea, además de la visión apocalíptica está la visión de un renacimiento. ¿Tú tienes algún tipo de optimismo en estos sentidos? No, la verdad que me cuesta ser optimista. Tampoco soy catastrofista, ¿eh? No es que creo que de esto, qué sé yo, después de esto se va a acabar el mundo, ni creo que vamos a pasar 2 años, 3 ni 10 en esta circunstancia. Pero la verdad es que me parece que no veo mucho motivo, o sea, uno ha visto, me parece que es como una buena voluntad sin mucho más que esas opiniones, digo, me enternecen un poco, pero me parecen como expresiones de lindas y de buena voluntad y de ganas, voluntaristas más que nada, pero no veo mucha apoyatura en el marco de lo que estamos viviendo para pensar que eso puede ser posible, digamos. Veo bastante ha habido, por supuesto, gestos de, qué sé yo, de grandeza y gente, ya sabemos, digo, toda la gente que trabaja en salud, yo hubiera, no sé, realmente es como una situación para retroceder cobardemente, ¿no? Digo, si sos enfermero, si trabajas en un geriátrico, si estás qué sé yo, trabajando con gente de la calle, estás en un sanatorio trabajando como médico, es una situación complicada. O sea, además ahí sí realmente la carga viral es enorme, o sea, por ahí uno se contagia de alguien y es como, no sé, poquito virus, digamos, ahí estás todo el tiempo. Pero no veo en general unas señales de demasiado cambio. Fíjate, por ejemplo, no sé, digo, señales, ¿qué busco yo? Miro y veo cómo reacciona la gente, por ejemplo, cuando se abren los confinamientos tan estrictos en distintos lugares. ¿Qué pasó en Milán? Lo primero que pasó fue que la gente fue a hacer cola a la tienda de Hermès y de Zara. Pasás 80 días encerrado y tu primera necesidad es ir a hacer fila a la puerta de Hermès. Todo bien, me encanta Hermès, está muy lindo, Zara, todo, pero digo, es como raro.
la gente más preocupada por la peluquería, que es lógico, porque digo, se te empiezan a notar las canas y es un espanto y uno quiere verse bien y es horrible la decadencia física, a nadie le gusta y me parece bien que incluso no se hayan perdido esas señales de buena salud. Digo, quiero seguir viéndome bien, está muy bien que pase eso, pero me parece que lo que se está tratando de hacer es como de reponer de alguna forma lo que había, incluso con los nombres que les ponen a las cosas. Fíjate que se intenta volver en Europa como a la nueva normalidad, pero la palabra normalidad está ahí instalada. Entonces, no, yo siento que es como, me parece que en muchas cosas, incluso desde el punto de vista laboral, tengo la sensación de que se va a retroceder en muchos derechos. Creo que es muy difícil, por ejemplo, que los trabajadores atomizados y trabajando cada uno desde sus casas, que es lo que creo que va a empezar a pasar cada vez más, se junten a protestar por una cuestión sindical, por ejemplo. Vos trabajabas en un diario, estaba repleto de gente, serán 200, 300, y querías hacer una asamblea para oponerte al despido de un compañero y solo lo que tenías que hacer era tocar una campana y irte al centro de la redacción, sentarte y decirle, acá no trabaja nadie, hasta que no lo reincorporen, ¿no? Si es que era una causa justa. Uh-huh. Ahora eso mismo, ¿cómo lo vas a hacer si mandan a todo el mundo a trabajar a su casa? Yo creo que la sobreexplotación, por ejemplo, que es algo de lo que todo el mundo está quejando en estos momentos con la cosa del teletrabajo y todo esto, la gente ya no tiene límites, o sea, te mandan un WhatsApp de trabajo a la 1 de la mañana, empiezan a trabajar a las 7 de la mañana, terminan a las 10 de la noche, no les queda tiempo para nada. Me parece que todo eso se va a transformar en algo que si no se le pone límite, va a terminar configurando una sobreexplotación de las clases medias y las clases bajas, digamos, y creo que incluso puede, me parece que es un escenario complejo en torno a esas cosas, a los derechos adquiridos, en los asuntos laborales. No soy tan optimista en ese sentido. Me parece que el efecto rebote, como recuperemos el tiempo perdido de producción, puede ser incluso peor en términos, ponele, ambientales, que todo lo que se ha hecho, ¿no? Como, no sé, me imagino fábricas trabajando sin parar para poder llegar a la producción. Me imagino mucha gente cayéndose por debajo de la línea de pobreza, me imagino mucha clase media bajando a clase bajo muy baja. Me imagino también que todo eso va a aumentar en cierto punto la criminalidad. Digo, y unas brechas enormes entre lo que son los países emergentes o subdesarrollados o como se llamen y los países del primer mundo que tienen otra espalda para afrontar todas estas situaciones, ¿no? Vos ves lo que le dan de seguro de desempleo a una persona de Estados Unidos y lo comparás con lo que está bien, la vida ya es muy cara y todo, pero entendés que el Estado tiene otra espalda para soportar esta situación que la que tiene, por lo menos en países tan fragilizados como los países de América Latina, ¿no? Claro. Bueno, finalmente, no es pronto para hablar de lecciones, pero ¿tú qué preguntas crees que nos plantea la pandemia? ¿Con qué deberíamos de preguntarnos de cara a lo que está pasando y a lo que viene? A ver, no sé, yo me pregunto muchas cosas, pienso mucho, y una de las cosas que yo me pregunto mucho y no tengo ninguna respuesta para eso, es en todas las relaciones que hemos establecido con cuestiones muy humanas, que es la relación con las cosas de la vida y con las cosas de la muerte, ¿no? Me pregunto esto porque yo pensaba todo el tiempo, y de hecho como que estaba dando vueltas a ese asunto para escribir algo sobre eso, ¿qué hubiera pasado si esto hubiera sucedido en los años 80, en 1980, ¿no?
tratando simplemente de pensar cómo era la humanidad en ese momento y cuáles eran sus relaciones con las cosas de la vida y del confort y del estado de bienestar y de la finitud humana, cómo se enfrenta. Ahí en esos años hubo otra epidemia muy tremenda, que fue la epidemia de HIV, que por supuesto tenía unas características completamente distintas, ¿no? O sea, bueno, por supuesto muchísima gente se contagió, los hospitales estaban llenos de cuerpos jóvenes hermosos muriendo de maneras horrorosas, porque bueno, era un virus que atacó a la comunidad homosexual, masculina, sobre todo en aquel momento, y fue como muy, pero también era una epidemia. Y yo pensaba, la verdad es que no tengo ninguna respuesta para esto, simplemente me hacía preguntas en relación a cómo se vivió aquel momento que atacaba una cosa tan cerval al ser humano como es la relación con un otro, ¿no? Con el cuerpo de un otro. Fíjate que este coronavirus de alguna forma también hace que el cuerpo del otro sea un peligro, un riesgo, una bomba viral, ¿no? Ahora solo podemos tocarnos entre los que ya los conocemos, parece un virus casi moralista en esos términos, es como que es un virus que ha dejado, no sé, a los amantes alejados, a los desconocidos sin posibilidad de conocerse, porque ¿quién se atreve ahora a tocar a una persona que no haya estado en cuarentena, por ejemplo, o que no se haga el análisis del COVID-19 antes de empezar una relación? Es raro, están cambiando como muchas cosas. Entonces me pregunto básicamente eso, cómo me gustaría tener una perspectiva, se me escapa mucho, porque bueno, no soy ni socióloga, ni historiadora, ni cosa por el estilo, pero sí me parece que estaría bien preguntarse un poco sobre eso, cómo socialmente hemos ido cambiando, o no, quizás es la misma y quizás las reacciones siempre fueron las mismas, nuestras relaciones con las cosas que nos amenazan, con las cosas que somos capaces de hacer para seguir vivos. Todo eso yo me lo pregunto y me produce una enorme curiosidad. Me encantaría verlo, que alguien me lo contara, ¿viste? Como en una línea de tiempo. Me parece que es un relato imposible, ¿no? Pero así eran los 60, así eran los 70, así eran los 80, así eran los 90 y así es ahora, digamos, ¿no? A lo mejor es siempre igual, pero es una pregunta que me hago. ¿Reaccionábamos siempre así ante estas posibles cosas, catástrofes, digamos? ¿Había otras maneras? ¿Venimos reaccionando así desde la Edad Media? No lo sé. Es una pregunta por ahí es una pregunta estúpida e inútil. Claro. Y no produce ningún conocimiento. Pero a mí es algo que me lleva a preguntarme eso todo el rato. Bueno, pues ya desde el periodismo, desde la literatura, nos tocará escribir el capítulo correspondiente al COVID de cómo reaccionamos ante todas esas amenazas. Sí, tal cual. Va a venir mucho de eso. Lamentablemente no, Sí. nos queda mucho tema todavía. Sí. Bueno, pues Leila, muchísimas gracias por esta plática. Por favor. Bueno, Muchas gracias a vos.